Seguimos con más en Acción 10 en la mañana y vamos a estar conversando con dos economistas que ya nos acompañan allá en el estudio sobre esos efectos de una reforma tributaria. Ya se ha experimentado diferentes tipos de situaciones, además del desempleo ante la crisis sociopolítica del país, pero se ha enfrentado también el cierre de algunas empresas, las microempresas también ha impactado esta reforma tributaria que ya en su momento también se realizó en el año 2019, exactamente el 1 de marzo, cuando se entró en vigencia unas primeras reformas. Pero vamos a estar conversando sobre ese impacto que podría seguir generando a la economía del país, una economía que sigue quebrantada. Michelle Polanco. Así es, Odili, se encuentra con nosotros los dos economistas, Luis Núñez y Luis Murillo. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Otro de los impactos que ha generado la reforma aprobada el año pasado ha sido el aumento de la inflación, según algunos informes de algunos estudios y también de los mismos empresarios, el incremento del desempleo y la afectación al sistema de salud, entre otras de las afectaciones. ¿Se podría esperar que este año el gobierno decida realizar nuevas reformas y que sean similares a las aplicadas el año pasado, o podría dar pie atrás según sus análisis? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mira, yo creo que el gran problema, o sea, las reformas tributarias en sí, pues, no son nada malo, pues, porque son reformas que se tienen que hacer cada cierto tiempo. Igual los impuestos se tienen que recaudar normalmente. El problema es que esta última reforma y la supuesta reforma que se está planificando, la única finalidad es recoger dinero. Sacar dinero de donde no hay, pues. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Supuestamente el resultado de esta reforma tributaria fueron 7.700 millones de córdobas que salieron de una economía totalmente golpeada, con una economía con un crecimiento negativo, una economía con precios altos, con una inflación alta. O sea, que ya iba en declive, ¿de dónde sale? La gran pregunta es: ¿de dónde sale todo este dinero? Si le está sacando dinero de donde realmente podría ser que no hay, y eso es lo que puede tener un efecto totalmente devastador para la economía. Entonces, ¿qué efectos puede tener para este año? Hay que verlo. Sacar otros 7.000 millones de córdobas para este año con esta misma reforma es muy difícil. Hay quienes piensan es solamente el cigarrillo y la bebida lo que se va a estar grabando. ¿Eso es así o no? Quizás nos explican un poquito. Siempre se ha echado manos del cigarrillo y las bebidas, que es lo que se llama la industria fiscal, que normalmente, pues, lo primero que se hace, bueno, vamos a aumentar, porque como es una oferta, digamos, una demanda inelástica, como se dice, que es decir, sube el precio, pero no baja el consumo, sino que sube el precio y se sigue consumiendo. Entonces, generalmente, pero en este caso nosotros vemos, por ejemplo, el IBI se ha disparado, prácticamente se ha duplicado. Hicieron supuestamente, se hicieron nuevas valoraciones de las propiedades, no sé cómo los hicieron, entonces se han duplicado, en algunos casos triplicado. La energía eléctrica se ha disparado también, más allá de lo aprobado. O sea, todos los servicios se han aumentado, la gasolina, es decir, ha aumentado cuando el precio internacional, si bien es cierto, en medio de toda la crisis política internacional, no ha sido un incremento tan elevado como se esperaba. Es decir, todo eso realmente nos da una idea de cómo o hacia dónde podría estar apuntando la política de gobierno. Y sí, efectivamente hay serias afectaciones que este año hay que analizarlas con mucho detenimiento. Yo ahí difiero un poco con Luis, ¿verdad? Y los economistas así somos. Yo creo que el problema de la reforma tributaria es la naturaleza de la reforma tributaria, porque prácticamente es de carácter recaudatoria y el sistema es de carácter regresivo. Es decir, una reforma de este tipo no se aguanta con este nuevo sistema, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que en el futuro uno de los retos que se tiene es tratar de hacer una modificación de esa reforma tributaria. Si nosotros miramos el presupuesto general de la República, de la noche a la mañana se aumentó el nivel de recaudación de 64.000 millones a 73.000. Esto ha generado, digamos, un impacto, contracción en el consumo, cierre de empresas, una presión inflacionaria, ¿verdad? Y una agudización de la crisis. Yo siempre he dicho de que uno de los retos que tiene Nicaragua en el mediano y largo plazo es hacer una verdadera reforma tributaria y modificar la naturaleza del sistema tributario,
porque es de carácter regresivo. Todavía tenemos el 82% de los impuestos recaudados vía impuestos indirectos. Eso significa de que prácticamente hay que hacer una revisión y estudios profundos, estudios de elasticidad y hacer un sistema de carácter escalonado para modificar esa regresividad que tiene el sistema. ¿La economía nicaragüense puede resistir la permanencia de esta reforma tributaria durante este año, considerando que los empresarios han dicho que un año más con esta reforma sería insostenible para mantener la inversión? A ver, el problema de este tipo de reforma, y yo ya lo he dicho varias veces, es que fue implementada en un tiempo inadecuado, ¿verdad? Muchos economistas desde el año 2011, 2012 veníamos diciendo de que era el momento de hacer, digamos, una verdadera reforma. Y una de las partidas que yo recuerdo que hacíamos mucho énfasis era la partida de los 1.600 millones de dólares de exenciones, exoneraciones y subsidios, de tal manera de que se haga, digamos, un análisis de elasticidad de los productos y no presionar. Ya miramos el efecto que tuvo la parte del tabaco. Prácticamente en la década de los años 90, aquí teníamos la fábrica procesadora y se fue a Honduras. Y quedó solamente la parte de la producción de tabaco. Pero, y de nuevo, han agarrado la industria fiscal y prácticamente esto está generando también altos niveles de desempleo. Sí, ¿qué niveles negativos, hablando, verdad? Porque si estamos en una economía, como usted también lo hablaba, quebrantada, primero también analicemos los efectos que ya se realizaron o se vivieron y se sintieron en el año 2019 y qué efectos podría surgir ante una nueva reforma tributaria. Sí que mira, bueno, realmente el tema del análisis realmente de la reforma, de cómo debe ser una nueva legislación tributaria, es un tema que ha venido pospuesto desde las administraciones anteriores. El tema de que tenemos un sistema tributario regresivo es un tema que ha estado siempre y que realmente los gobiernos se han resistido mucho a esa discusión porque hay mucho en juego. O sea, aquí hay que ser claro, pues aquí hay mucha presión, hay pesos, como dicen, y contrapesos alrededor de eso. Pero como decía Luis, efectivamente, esta última reforma se hizo en el peor momento porque les comió el tiempo. Pero ¿cómo impactó? Exacto, entonces se hizo apresuradamente porque el dinero se estaba acabando. Es decir, vimos cómo se desplomó el presupuesto del 2019 y entonces se hizo necesario hacer del 2018, perdón, se hizo necesaria la reforma y los resultados fueron realmente devastadores. Los insumos para el sector agropecuario, las importaciones de bienes de capital, una serie de insumos básicos de la economía se vieron afectados y se aumentaron los costos y los precios, por lo tanto. Pero ¿cuál es el problema de las empresas? Que también el precio no es una forma de garantizar la estabilidad de la empresa. No puedes estar subiendo los precios porque la gente te deja de comprar. Así es. Es decir, llevaron a la economía, esta reforma, a mi criterio, llevaron a la economía a un callejón sin salida. Es decir, porque no resolvieron realmente el verdadero problema. ¿Verdad? El verdadero problema realmente, y aquí hay que ser muy claro, a mi criterio siempre yo lo he dicho, la principal variable económica, la que nos tiene en crisis es la variable política. ¿Verdad? Ese es el gran problema. La reforma tributaria, por ejemplo, en el 2012 que se hizo esta reforma que está ahorita, el primer año tuvo un incremento de recaudaciones, sin embargo después comenzó a bajar. Luego vino la del 2014, nuevamente vuelve a subir, pero vuelve otra vez a bajar. Es decir, porque son lo que decía Luis, estamos reformando un sistema que está malo. O sea, nos estamos montando sobre ese sistema regresivo que es meramente recaudatorio. Es decir, solamente vamos a poner un impuesto para traer dinero, eso es todo. Y lo demás que no es necesariamente el fin de una reforma tributaria. Vamos a revisar, por ejemplo, exoneraciones, vamos a revisar cómo se está aplicando los impuestos sobre la renta, o sea, todo eso hay que revisarlo a partir de análisis, ya se han hecho análisis o aproximaciones. Y creo, entonces, el año pasado, en medio de una crisis profunda económica, se hace esto. 2 reformas. No solamente tenemos la reforma LINS y la reforma también que golpearon a las empresas y golpeó la economía en general. Y de igual forma las remesas también se vieron involucradas. Yo, digamos, acotaría dos elementos. Uno, los impactos que ha tenido como resumen, como tú me has pedido. Bueno, son impactos de diferentes tipos. Uno de ellos es el hecho de que han cerrado muchas empresas, según el COSEP, han cerrado más de 800 empresas de manera formal, que es bastante fuerte. El otro es una contracción del consumo, ¿verdad?, de más o menos el 6%, pero también en economía hay un efecto dominó,
Y uno de los efectos dominó de este tipo de reforma también ha sido el retroceso de la inversión extranjera directa, que prácticamente ha impactado en más del 50%, y en algunos sectores, construcción, en el sector de turismo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Es decir, esta reforma no es el mejor momento adecuado, y mientras no modifiquemos ese sistema de carácter regresivo, vamos a seguir parchando y generando, digamos, una presión en la economía. ¿Esto está afectando el bolsillo del consumidor? Claro, a ver, miremos algunos datos. Por ejemplo, este es el segundo año que ya tiene la perspectiva de que no va a haber aumento salarial. Sin embargo, la presión inflacionaria está relativamente elevada. Yo aquí estuve con Leonardo y yo le planteé, de que el nivel de inflación en este país era el 6,4%, y él me replicó que era del 5,5% con datos oficiales. Sin embargo, prácticamente si uno va a los barrios, a la familia, el nivel de vida se ha deteriorado, ha bajado el nivel de consumo, ¿verdad? Y la salud, la educación se ha venido, digamos, deteriorando. Este tipo de leyes y este tipo de medidas económicas que está tomando el gobierno afecta de manera la percepción que tienen entidades financieras internacionales, y también cómo nos ven en diferentes estudios en donde hemos bajado la calificación para ser un país apto para inversionistas. Sí, por supuesto. Ya en el último estudio bajamos 10 puntos, 142, el lugar 142 de más o menos 190 países. Y esto significa, digamos, una afectación a nivel interno, ¿verdad?, del consumo de la familia, del nivel de vida, pero a nivel externo. Porque recordemos de que esta economía tiene algunos flujos que la sostienen: la inversión extranjera directa, la cooperación y las remesas familiares, que es la única variable que ha venido teniendo un crecimiento casi el 12% del Producto Interno Bruto en periodo de crisis, ¿verdad? ¿Esto cómo se puede interpretar? El hecho de que las remesas han estado creciendo. ¿Los nicaragüenses en el extranjero están enviando más, o hay más nicaragüenses en el extranjero enviando dinero? Mira, en ese caso las remesas, recordemos que las remesas obedecen a variables que no son de Nicaragua. Es decir, dependen del crecimiento y la estabilidad económica del país donde están. Por ejemplo, en la crisis del 2008 hubo una disminución de las remesas, porque obviamente pues la crisis mundial afectó, pues. Nosotros estábamos estables en ese momento, pues 2007, 2008, 2009. Sin embargo, en Estados Unidos, en Europa, había problemas, mucha gente perdió empleo. Es decir, las remesas van a mantenerse siempre dependiendo de cuál sea el nivel de estabilidad de la economía, de donde están saliendo esas remesas. A lo interno, y por eso explica, variantes. no es que nosotros estemos, en Nicaragua está haciendo bien las cosas, que la economía de Nicaragua está bien. No, eso no es un indicador de cómo está la economía de Nicaragua. Tenemos una llamadita, Luis, permitínos un momentito y ya concluimos con esto. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Buenos días, caballero, adelante. Para los panelistas y también para el pueblo nacional nicaragüense, sabemos que estamos sufriendo una economía dura, pero es por causa de la política. Cuando no hay una buena política, todo se viene al caos, todo se destruye. Cuando hablamos de reforma tributaria, deberían de aclarar también a la gente que no entiende, porque este pueblo casi por el total, casi el 100%, desconoce, no es muy bien entendido en economía, menos no es estudiado, ya al tercer grado, cuarto grado. Lo que es una reforma tributaria es lo que aplica de una forma mágica el que está en el gobierno, cuando mira que todo va destruyéndose su economía, y ellos quieren tapar un hoyo con esta situación, o sea, tapar un parque y dejar otro gran parque abierto. O sea, la situación es que ellos quieren buscar cómo solucionar una situación para decir que todo va marchando bien. Pero todo depende de una política. Cuando no hay una buena política, relaciones con otros países, con otros vecinos, entonces todo eso se destruye. La política comienza cuando hay una buena relación, un respeto, un principio de moral, de respeto al otro, donde terminan los derechos del otro, comienzan los míos. Entonces es cuando todo va a salir bien, cuando comenzamos a ofender a otras naciones, como cuando empezamos a vituperiar, a decir un montón de cosas. ¿Quién le va a regalar o quién le va a dar algo con quien va a tener una buena relación? Esto es sencillo, como que yo vivo de un vecino al otro lado, y el vecino lo trato independientemente, no me va a tratar bien. Tenemos que vivir en una buena comunidad, en una buena comunidad, en una buena armonía. Entonces, ¿qué es esta reforma tributaria? No es más que un brochazo de pintura para tapar un gran hueco que está dejando por otro lado. Eso es todo, gracias. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, yo atendiendo la llamada voy a hacer, digamos, una aclaración.
En primer lugar, el Estado es una ficción, ¿verdad? Y normalmente los súbditos, ¿verdad?, o los ciudadanos, tenemos que contribuir para la parte operativa del Estado. Entonces, normalmente una reforma tributaria lo que significa es un conjunto de medidas en donde el Estado hace una recaudación a través de impuestos y una reversión posteriormente a través del presupuesto general de la República. Sin embargo, esto tiene algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, la reforma tributaria no solo te cobra impuestos, sino que también te da subsidios. Y te establece también una presión en los costos, porque de una u otra manera, voy a poner el ejemplo, se le aumentó la retención definitiva del pago del 1, 2 al 3% dependiendo de las empresas. Lo que sí tiene razón, ¿verdad?, el televidente que llamó, es el hecho de que no podemos hacer una separación de la parte política, ¿verdad?, con la parte económica, y lo que se está observando es de que prácticamente cuando se aplicó en el peor momento posible, se observa como un mecanismo para tratar de tapar un hueco. Y prácticamente acá han habido un sinnúmero, la ley de concertación tributaria, la ley de justicia tributaria, pero ninguno de los gobiernos prácticamente se ha puesto a la tarea de hacer la modificación de la naturaleza del sistema. Ante la situación de esta reforma de la economía de nuestro país, muchos economistas, incluyéndoles a ustedes, decían que de solucionarse la crisis el año pasado, quizás para este año, empezaríamos a ver una variación quizás positiva, ¿verdad?, en nuestra economía. Eso no sucedió. ¿Cómo nos proyectamos, ya para concluir, cómo nos proyectamos, ya estamos en el 2020, pero también para un 2021? Bueno, solo una aclaración, sí. Lo de la ficción, es una ficción jurídica. Jurídica, claro. O sea, claro. No es que no existe el Estado, sí, sino que en términos de derecho es una ficción jurídica que nosotros entregamos responsabilidades al Estado. Pues él es que... Sí. Pero, mira, este año es una imagen, digamos, frisada o congelada del año pasado. Es decir, los factores que dan origen a esta crisis realmente se mantienen y están ahí, prevalecen. Y todavía con más amenazas. Recordemos cómo cerramos con sanciones este año. La última semana del año pasado se cerraron con sanciones fuertes. Y todavía en el tintero, como dicen, quedan varias sanciones pendientes. Tenemos acuerdos comerciales que pueden ser revisados, que eso va a ser devastador. Tenemos préstamos o todos impactos directos a la economía. Exacto, directo. Que son misiles, digamos. Estamos hablando de misiles a la economía. Sí. Es decir, este año, que no se aplicaron el año pasado, pero ahora sí están planeando sobre la economía de Nicaragua. Es decir, no es fácil. Este año es un año, yo digo, es un año que va a estar sumamente presionado. ¿Ya? Yo creo que aquí, como decía el televidente, como hemos hablado aquí, el factor político es lo que va a determinar realmente lo que mencionabas, Oli, de que si las cosas van a mejorar económicamente. Va a depender básicamente de eso. Sí, yo también creo de que es importante en la parte de economía recuperar las bases estadísticas. Porque prácticamente yo le estaba mostrando a Luis, hice una comparación entre el presupuesto general del año pasado y de este año, y cómo es posible que se hayan modificado los supuestos macroeconómicos, donde el año pasado en ese presupuesto había una proyección al 2022 y ahora hay una proyección solamente al 2020, que prácticamente eso no es una proyección, y se hace, digamos, una modificación. Excelente. Entonces, si nosotros llegamos a un acuerdo, 4 o 5 años. Si nosotros no llegamos a un acuerdo, 2 décadas. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por esas visiones acerca de la problemática en la que se encuentra nuestro país.